La historia es maestra de vida, por ello te invito a acompañarme en este viaje de aprendizaje por los rincones de esa historia, a conocer acontecimientos y vidas asombrosas. Aprenderemos juntos de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, de la pentarquía, de emperadores, reyes y papas, que con mayor o menor acierto escribieron las páginas de la historia eclesiástica. Aprenderemos también de los aciertos y errores de los más influyentes hombres y mujeres del cristianismo, de sus virtudes y fracasos, del ejemplo que nos legaron para que siguiendo sus pisadas nos acerquemos más a Cristo. Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y esto es un pequeño viaje por la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y a darle un me gusta. Gracias por tu compañía. Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, una vez más a estos viajecitos que nos pegamos por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver un poquito acerca del papado y cómo va desembocando en los siglos XV y en los siglos XVI, en el siglo XVI hasta la Reforma Protestante, un poquito así salpicado de estas cosas interesantes que nos llevan a comprender el porqué de la Reforma Protestante, por los motivos por los cuales termina surgiendo un Lutero, una reforma protestante, una ruptura de la cristiandad occidental. Me gusta comprar libros antiguos sobre todo, y conseguí este libro donde la Reforma es un autor equilibrado, es decir, no lo veo como protestante, es un autor neutral. ¿A quién se le puede ocurrir escribir antiguo? Son de 1960, por ahí, es cierto, tienen más años que yo. Pero en esa época no le mezquinaban a escribir unos buenos libros de historia. Lo más bueno de todo es que no es un tomo, sino que son 2 tomos. A ver si los puedo terminar de leer algún día. Pero quería compartir un poquito aquí lo que dice en el siglo XIV. Vamos a ver un poquito del siglo XIV. Dice, durante el siglo XIV, la Iglesia, está hablando obviamente de la Iglesia Católica Romana, es decir, está hablando de la Iglesia de Occidente, padeció humillación política y decadencia moral. Había empezado con la sinceridad y devoción profundas de Pedro y Pablo, había crecido hasta transformarse en un majestuoso sistema de disciplina, orden y moralidad, y estaba degenerando en un conglomerado de intereses dedicados al manejo del dinero y a su propia perpetuación. Felipe IV, rey de Francia, consiguió la elección de un francés al pontificado y lo persuadió a trasladar la Santa Sede a Aviñón, junto al Ródano. Durante 68 años, los papas fueron tan claramente títeres y prisioneros de Francia que el respeto y las rentas que obtenían de las otras naciones disminuyeron rápidamente. En el siglo XIV, este rey francés, Felipe IV, logró poner un papa francés que le fuese leal a él. Esto ya lo hemos visto a través de la historia de que los papas, que los emperadores solían poner y quitar papas a su antojo. Es decir, ya lo había hecho Carlomagno, y que ponía y quitaba papas a su antojo. Luego, cuando se extingue su dinastía, que surge también Otón, allí en Sajonia, también quita y pone papas. No lo hacen directamente, lo hacen siempre mediante un juego político, mediante presiones, pero siempre ponen un papa que les sea afín para hacer sus jugadas maestras políticas, ¿no? Y eso fue en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X. Pero ya estamos en el siglo XIV. Y aquí este rey de Francia logra poner este papa. Y no solo que logra poner un papa francés que sea afín a él, sino que logra convencerlo de que se traslade de Roma a Aviñón. Lo logra, este papa se afinca en Aviñón y allí pasarán casi 70 años, lo que se conoce como el cautiverio babilónico de la Iglesia, porque estuvieron allí 70 años en Francia, siendo los papas ni más ni menos que títeres del rey francés o del rey francés. Esto los enemistó, obviamente, hizo que la imagen del papado se derrumbase, porque los otros reinos veían como los ojos un papa que fuese fiel a
a Francia. Por ejemplo, Inglaterra, que tenía siempre conflictos de guerra con Francia, no veía bien que el Papa, que debía abarcar a todo y ser neutral, estuviese de un bando, apoyando en este caso a los franceses. Esto desembocará luego en lo que sería el cisma de Occidente, es decir, cuando llega a haber en la Iglesia Católica Romana hasta 3 papas simultáneamente, porque recordemos que cuando se acaba este cautiverio de la Iglesia Católica en Aviñón, los papas vuelven a Roma. Allí estaba Urbano VI, pero Urbano VI es elegido porque era de familia romana, pero luego se echan para atrás los cardenales franceses que lo habían elegido y dicen que lo habían elegido por presión del pueblo, por amenazas del pueblo, así que esa elección no era válida y eligen a otro, Clemente VII. Entonces Urbano VI se niega a renunciar al papado, ya había sido elegido, pues se queda en Roma. Clemente VII, que estos cardenales se echan para atrás, anulan la investidura de Urbano VI y nombran a Clemente VII. Clemente VII no puede estar en Roma, se va de vuelta a Aviñón. Entonces ya hay 2 papas. Luego morirá Clemente VII y será elegido en su lugar, allí en Aviñón, Benedicto XIII, que es el Papa Luna, era un papa español. Finalmente quedan Benedicto XIII, el Papa Luna, aquí en Aviñón, Gregorio XII en Roma, y eligen a un tercer papa, porque los cardenales terminan diciendo, bueno, ni el que está en Roma es válido, o sea, ni el que está en Roma es válido, ni el que está en Aviñón es válido, ni Benedicto XIII en Aviñón es válido, ni Gregorio XII es válido en Roma. Entonces eligen un nuevo papa, que sería Juan XXIII, y lo hacen convocar el Concilio de Constanza. Una vez que se convoca el Concilio de Constanza, todos los padres conciliares dicen se acabó, ninguno de los 3 papas es válido. Entonces anulan, declaran antipapas a estos 3, ¿no? A Juan XXIII, a Gregorio XII y a Benedicto XIII, y nombran un nuevo papa, Martín V. Bueno, una confusión espectacular en este siglo XIV, donde llega a haber 3 papas. Los 3 papas, para solucionar esto se convoca un concilio. Bueno, termina esto en el Concilio de Constanza, lo hacen convocar a convocar a Juan XXIII, el Concilio de Constanza, y una vez que se convoca el concilio le dice, bueno, tú también te quedas fuera, ¿no? Y eligen un nuevo papa, Martín V. Entonces, todo esto hizo que el papado perdiese mucha relevancia, dignidad, que perdiera la buena imagen que pudiera llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, seguimos leyendo un poquito allí de cuando estaban en Aviñón, en Francia, esta necesidad de recaudar dinero por parte de los papas para mantener la corte, recordemos que era una corte principesca, tanto en Aviñón como en Roma, las cortes de lo que sería la curia era principesca. Entonces dice, todo designado para un cargo eclesiástico debía remitir a la curia pontificia, es decir, a las oficinas administrativas del papado, la mitad de la renta de su cargo el primer año. Esto se llamaba anata. Recuerden ustedes que estuvimos viendo en el capítulo anterior de cómo en épocas de Lutero, en el siglo XVI, vimos a Alberto de Brandeburgo, que también era conocido como Alberto de Maguncia, o Alberto de Magdeburgo. Tenía todos estos nombres porque tenía muchos títulos eclesiásticos, cargos eclesiásticos. Y cuando tenía 2 arzobispados, pretendía el tercero, y había que comprarlos, porque los cargos eclesiásticos, ya sea un cardenalato, un obispado o un arzobispado, se compraban y había que pagar al papa. Y Alberto de Brandeburgo, quería el tercer arzobispado y le tuvo que pagar al papa 24.000 ducados.
se tuvo que endeudar con la banca Fugger, y para recuperar ese dinero, porque él no lo tenía, ¿qué hizo? Dijimos, puso lo de las indulgencias en todo su territorio, porque aparte de ser arzobispo y tener un montón de títulos eclesiásticos, era príncipe elector de Sajonia. Así que le hizo la propuesta al Papa de que se vendiesen en sus territorios las indulgencias, y de esta manera él podía pagar esos 24.000 ducados que había quedado debiendo a la banca, y a su vez, como era bastante el dinero que se recaudaba, una buena parte también le iba para el Papa, para la construcción de la Basílica de San Pedro, y es Alberto de Brandeburgo el que contrata a Juan Tetzel, el famoso predicador vendedor de indulgencias. O sea, todo puesto ya desde el siglo, estamos viendo aquí desde el siglo XIV, desde el 1300 en adelante, ya vemos que los cargos ya se vendían, que los cargos eclesiásticos se vendían. Y lo que significaba la anata era cuando un cargo eclesiástico le era concedido a alguien durante el primer año que esa persona ocupaba un cargo eclesiástico, le tenía que dar el 50% de lo que le ingresaba, se lo tenía que dar al Papa, enviar al Papa. A partir del año, cuando ya cumplía el año, le pasaba a tributar los diezmos. Por eso cuando vienen nos dicen a nosotros que los pastores protestantes son diezmeros, de pura ignorancia que hablan, porque quien impuso el diezmo fue la Iglesia Católica Romana. En esta época existía el diezmo impuesto por la Iglesia Católica Romana. Y sobre todo para los cargos eclesiásticos. Todo cargo eclesiástico, el primer año le tenía que dar la mitad de lo que le ingresaba al Papa. A partir del segundo año ya le tenía que dar lo que era el diezmo. Un nuevo arzobispo, por ejemplo, tenía que pagar al Papa una suma importante por el palio, que es la faja de lana blanca que servía de confirmación e insignia de su autoridad. A la muerte de todo cardenal, arzobispo, obispo o abad, sus bienes personales revertían, o sea, volvían al papado, hasta que el Papa los volvía a vender a otros, y así era una fábrica de hacer dinero. Dice después en la página 26 este autor: en medio de todas las quejas y revueltas, los papas continuaban afirmando su absoluta soberanía sobre los reyes de la tierra. Hacia 1324, bajo el patrocinio del Papa Juan XXII, Agostino Triunfo escribió una suma de potestad eclesiástica en respuesta a los ataques al papado de Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham, que son bien conocidos, ¿no? El Guillermo de Ockham, que es el padre del nominalismo y que tendrá una influencia bastante fuerte después sobre Lutero. Pero estos, tanto Guillermo de Ockham como Marsilio de Padua, que eran religiosos, pertenecían al clero, criticaban al papado, ¿no? Entonces, este Agostino Triunfo, con el patrocinio de Juan XXII, le escribe esta suma de potestad eclesiástica para contrarrestar lo que enseñaban estas personas, y dicen, y él pone: el poder del Papa procede de Dios, cuyo vicegerente es en la tierra. Aun en el caso de que sea un gran pecador, debe obedecérsele. Puede ser depuesto por un concilio general de la Iglesia por herejía manifiesta, pero en todo otro caso su autoridad es inferior solamente a la de Dios y superior a la de todos los potestados terrenales. Puede destronar reyes y emperadores a voluntad, aun contra las protestas de sus pueblos o electores. Puede anular los decretos de los gobernantes seglares y prescindir de las constituciones de los estados. Ningún decreto de un príncipe es válido si el Papa no le da su consentimiento. El Papa está por encima de los ángeles y es digno de la misma reverencia que la Virgen y los santos. El Papa Juan, termina diciendo este autor, Juan XXII, aceptó todo esto como consecuencia lógica de la generalmente admitida fundación de la Iglesia Católica por el Hijo de Dios, y actuó de acuerdo con ello con constancia diamantina. Es decir, esto que escribe en esta suma de potestad eclesiástica contaba con el aval del Papa, ¿no? El Papa está por... Ya recuerdan ustedes que ahora estamos en el siglo XIV, pero recuerden que ya en el siglo XIII, al principio del siglo XIII, el Papa Inocencio III, cuando llega a su máximo esplendor el papado, no creo que hubo otra época en que el papado tuviese más esplendor, poder y autoridad
como lo tuvo con Inocencio III. Inocencio III dijo, el Papa está por debajo de Dios, pero por encima de todos los demás, por encima de todos los hombres. Y luego, a final del siglo XIII, estará Bonifacio VIII con su bula Unam Sanctam, que también siempre la nombramos, en donde dice que es necesario, es del todo necesario para la salvación del hombre, de cualquier persona, estar sometido al obispo de Roma. Quien no esté sometido al obispo de Roma, dice en esta bula Unam Sanctam, es imposible que se salve. Y luego, en el siglo XIV, pues ya tenemos aquí a este que no tiene ningún problema en decir que el Papa merece la misma reverencia que la Virgen y los santos, porque está por encima de todos los hombres y de todos los ángeles. Bueno, ya hemos visto un poquito acerca de cómo estaba la situación a partir de estos siglos XIV, siglo XV, llegando al siglo XVI, de la curia de Roma, del papado, ¿no? Como en el siglo XIV, a través del cisma de Occidente, a través de, primero con lo que se le llama la cautividad babilónica de la Iglesia en Aviñón, que están casi 70 años allí, donde los papas son títeres del rey de Francia, lo usa para sus juegos políticos, en sus guerras contra otros países. Luego vemos cómo el papado regresa, después de 70 años, cómo regresa a Roma, cómo allí Urbano VI es elegido papa, pero luego los cardenales mismos que lo eligen, que eran cardenales franceses, se echan para atrás y eligen a otro, a Clemente VII. Luego muere Clemente VII y es elegido allí en Aviñón Benedicto XIII, el Papa Luna, y este vive mucho más tiempo y queda en Italia. Van muriendo papas hasta que es elegido Gregorio XII, y queda Gregorio XII y Benedicto XIII. Entonces la curia, como se pelea con estos dos, elige un tercer papa, elige a Juan XXIII y lo obliga a convocar un concilio, el concilio de Constanza. En el concilio de Constanza, como ya ahí, que es también un tema que estuvimos tocando, allí está muy fuerte lo del conciliarismo, es decir, que un concilio es la autoridad suprema de la Iglesia. Estaban los papistas, que decían que el Papa era la autoridad suprema de la Iglesia, y los conciliaristas, que decían que no, que el concilio tenía potestad para quitar a un Papa, y que la máxima autoridad entonces de la Iglesia no es el Papa, sino un concilio. El concilio de Constanza predomina esta idea del conciliarismo, predominan los conciliaristas y echan a estos tres papas, los quitan y nombran a Martín V, un nuevo papa. Pero todo esto obviamente fue un escándalo que destrozó la imagen del papa durante estos siglos. Por eso no es que en el siglo XVI surge Lutero y bueno, todo estaba maravillosamente bien, no. En estos siglos anteriores vemos cómo la corrupción económica y la corrupción política, porque los papas se prestan al juego político de los reyes también para lograr beneficio, ¿no? Y en todo esto lo que pierde es el pueblo llano, que ve como sus papas son títeres y juguetes y también parte activa de estos juegos entre reyes y el juego de la política. Vamos a leer un poquito un historiador que es muy bueno, Giacomo Martina. El libro es La Iglesia de Lutero en nuestros días, en el volumen 1, que es de la Ediciones Cristiandad, en la página 99. Dice: a pesar de que todos los historiadores contemporáneos estén de acuerdo en afirmar que la causa inmediata de la Revolución Protestante, presten ustedes atención porque este no es un autor protestante, nunca llama Reforma Protestante, sino que la llama Revolución Protestante. Dice, afirma que la causa inmediata de la Revolución Protestante no hay que buscarla en la corrupción de la Iglesia. Es innegable que esta corrupción real hizo mucho más fácil la difusión de la Revolución, pero hay que subrayar el hecho de que la decadencia moral era en Alemania, esto en tiempo de Lutero, ¿no?, por lo menos tanto o más grave que en Italia. En Alemania, el alto clero procedía exclusivamente de la nobleza. Es decir, todo lo que fuese el alto clero, obispos, arzobispos, cardenales,
no procedían de la gente común, sino que procedían, dice, de la nobleza, exclusivamente de la nobleza, porque eran los que más poder económico tenían para comprar un cargo eclesiástico. Así como Alberto de Brandeburgo pudo comprar 3 arzobispados y otros títulos. ¿Por qué? Porque era un príncipe elector, porque tenía poder económico, porque a él sí que le podía prestar la banca dinero, si no lo tenía allí, pero la gente común y corriente no podía acceder a estos cargos. Entonces en Alemania, en épocas previas a la Reforma, el alto clero surgía exclusivamente de la nobleza, que eran los que podían pagar. Obispos y canónigos llevaban una vida mundana, acumulaban en sus manos varios beneficios, celebraban muy raramente la misa y pasaban su tiempo entre cacerías y diversiones. También nos dice este autor, que para nada es católico, porque ya vemos que siempre llama insurrección o rebelión protestante. Dice, por ejemplo, en Baviera, solo un 4 o 5% del clero no vivía en concubinato público. Es decir, casi más del 90% del clero, aquí no está hablando de la parte de Sajonia, de Alemania, ¿no? En Baviera, más del 90% del clero vivía en concubinato, en épocas previas, en épocas de cuando surge la Reforma Protestante. Pero él dice que la causa principal de la Reforma Protestante, la causa de la Reforma de Lutero, no fue por cuestiones de la moral o por cuestiones de corrupción. Si bien había un sentimiento fuerte, porque el pueblo necesitaba, el pueblo clamaba por una reforma. Dice, desde España hasta Alemania, desde Flandes hasta Francia, continúa diciendo este autor, Giacomo Martina, se iba afianzando la reacción contra la piedad de la Edad Media tardía, en la que habían adquirido un puesto excesivo las prácticas externas, muchas veces matizadas de superstición y a menudo cumplidas mecánicamente. Se requería un cristianismo más puro, es decir, una simplicidad mayor en los ritos. Es esta una aspiración que aflorará muchas veces en la historia posterior y cuya validez ha reconocido el Vaticano II. También se exigía un mejor conocimiento de la Escritura, una piedad más sincera, dominada por la confianza más absoluta en la misericordia y en el amor de Cristo, que nos llama enteramente hacia sí. Naturalmente no se trataba de una corriente bien definida, sino de una atmósfera espiritual generalizada, sobre todo entre las clases cultas y muy especialmente en los círculos humanistas. Así se fue desarrollando, no como algo muy fijo y establecido, sino, dice aquí, una atmósfera espiritual, que estaba harta de esta piedad medieval, que estaba basada no en algo interior, en la práctica más pura del evangelio, sino en ritos externos. Estaba, como dice aquí, una piedad en donde había adquirido un puesto excesivo las prácticas externas, que muchas veces estaban matizadas de superstición. Esto es lo que lleva también en la época de Lutero a rebelarse. Por eso Lutero ataca tanto las obras. Claro, anacrónicamente, cuando un católico romano piensa sobre esto, habla sobre esto, que Lutero ataca las obras, lo que pasa es que si no entiendes cómo era la época de Lutero, y que aquí este autor católico romano que llama insurgencia o que llama revolución protestante, es decir, no es pro Lutero, pero nos está diciendo que la gente se cansó de esta piedad externa, exterior, que rozaba la superstición. Era todo, si haces esto tienes tantos días de indulgencia, pero cuidado porque si no haces esto te vas al infierno, porque si en el purgatorio, porque... Era todo actos externos. No era obras nacidas de una piedad genuina. Lutero nunca atacó las obras que son hechas desde una piedad genuina, desde una práctica genuina del Evangelio. Lo que Lutero atacaba eran estas obras, estos actos, esta religiosidad exterior, que rozaba la superstición. Y esto es verdad. En época de Lutero, todo lo que las personas hacían, la mayoría de las cosas, estaba bajo un manto de superstición. Si hago esto, Dios me castiga. Si hago esto, Dios me premia. Si hago esto, entonces era todo externo, todo mecánico. No surgía
de una libertad gloriosa de los hijos de Dios que viven el Evangelio, y entonces las buenas obras son el reflejo de esa vida. Entonces Lutero, para entender que Lutero atacaba tanto las obras, no eran las obras genuinas que hace un cristiano genuino, eran obras supersticiosas, por las cuales los hombres pensaban o creían que de esa manera ganaban el cielo, o ganaban indulgencias para no estar tantos años en el purgatorio. Entonces esa mentalidad supersticiosa, es la que ataca Lutero, porque Lutero lo que quiere es una expresión genuina del cristiano, una libertad del cristiano, que no tenga ese juez severo encima de sí, esa imagen del Dios severo, que si haces esto te premia, que si haces esto te castiga, y entonces las personas vivían con un temor continuamente, y todo lo que hacían no surgía de un corazón amante, espontáneo, sino del miedo, y ese miedo llevaba muchas veces a la superstición. Por eso Lutero ataca tanto a las obras, porque es a este tipo de obras, que si tocas tal reliquia tienes tantos días de indulgencia, que si haces una procesión aquí, que si una miguita de pan de la Eucaristía se cae al suelo, por Dios, se cayó el cuerpo de Cristo al suelo, que si una gota se derramó, la sangre de Cristo que se ha derramado, que si... Era una presión tan grande que la gente no soportaba ya más esto. Y esto es lo que ve Lutero, y esto es lo que ataca. Y también dice algo muy interesante aquí. Dice, se requería de un cristianismo más puro, una simplicidad mayor en los ritos. Y él mismo, este autor católico, dice... cuya validez, esta necesidad de ritos más simples, que se parezcan más a la iglesia primitiva, dice, aflorará siempre y lo reconocerá como válido el Concilio Vaticano II, que es cuando la iglesia quita toda esta aparatosidad de los rituales. Yo les he mostrado vídeos, ustedes los pueden buscar también, los vídeos del Papa cuando le llevaban la silla gestatoria, con esos abanicos detrás que llevaban, con toda una pompa, la triple corona, como si fueran emperadores con su séquito, en pleno siglo XX. Pues bueno, toda esta pomposidad, toda esta exageración en el ritualismo, a partir del Concilio Vaticano II, cambia absolutamente. Y todo se torna más sencillo, que es lo que los tradicionalistas, los lefebristas, los sedevacantistas no soportan, porque están anclados en esa mentalidad del ritualismo. Para ellos eso, aunque ellos lo nieguen, es superstición. No, porque ya no tenemos estos rituales, ya no tenemos misa en latín, con esta pomposidad, el incienso y las vestiduras, como si Dios no fuese a estar, si no están esas vestiduras, si no está toda esa pompa, si no están todos esos rituales súper elaborados, que el Concilio Vaticano II acabó con todos ellos para hacer de la misa, el Novus Ordo, el nuevo orden para hacer la misa, mucho más simple, mucho más sencillo. Que esto era algo que ya nos viene diciendo que ya desde los siglos XIV, XV, XVI, ya la gente anhelaba un cristianismo, una práctica, una vivencia del cristianismo mucho más sencilla, que no estuviese basado tanto en actos externos, sino en actos internos. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la personalidad de Lutero. Recuerda que no estamos siguiendo un hilo muy así, hemos tocado un poquito acerca de lo que se conoce como la cautividad babilónica de la Iglesia en Francia, de los 70 años, donde cuando se culmina esto, porque eran títeres del rey de Francia, cuando se van de vuelta a Roma el Papa, luego estos cardenales, como la mayoría eran franceses, eligieron otro francés, no, eligieron un italiano, pero luego dijeron que no, que estaban presionados, así que vuelven a elegir a otro francés. Entonces hay dos papas en la cristiandad, luego la curia elige un tercer papa porque dice que estos dos son inválidos, elijamos un tercero. Bueno,
un lío bárbaro, 3 papas en la cristiandad, el concilio de Constanza, donde predominaban los conciliaristas, y se acabó, depusieron a los 3 papas, nombraron uno nuevo y comienza esa lucha entre conciliaristas y papistas, y esta atmósfera que ya se respiraba de una reforma, lo que se denominaba reformatio in capite et in membris, o sea, esta atmósfera que reclamaba una reforma en la cabeza y en los miembros de la Iglesia. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de Lutero. Algo muy interesante que voy a tratar de resumirlo un poco, que también dice Giacomo Martínez. Quiero hacer énfasis en este autor. Son 4 libros que tiene la Iglesia de Lutero en nuestros días. Es muy difícil de conseguir, yo no los he conseguido en físico, lo tengo en PDF, pero al ser un autor que, como les digo, no es pro Lutero ni pro protestante, sino que es auténticamente católico romano, sin embargo, dice algo muy importante acerca de Lutero, y quiero que lo leamos porque es bastante interesante. Dice: los católicos han visto durante muchos siglos a Lutero a través del cuadro que pintó 2 años después de la muerte del reformador un canónigo de Breslau, Johannes, ahí sí que no sé cómo se lee, Kochlu, quien en lo más encendido de la controversia presentaba al fraile de Wittenberg como un demagogo sin conciencia, un hipócrita y un miserable. Así lo representaba a Lutero. Todavía, a principios del siglo XX, esta tendencia desfavorable inspira 2 obras clásicas, la del dominico de Nifle y la del jesuita Grisart. Uno de ellos, que hace una obra como una biografía, una historia de Lutero, clásicas, estas 2 obras clásicas del siglo XX, dice: el fogoso dominico, autor del libro, Grisart se llamaba, en un tono impetuoso y polémico, presentaba un Lutero carente de verdadera humildad, confiado en sí mismo, tibio en la oración, juguete de fuertísimas pasiones y como empujado a formular una nueva doctrina para justificar su propia conducta. Esta visión está hoy, sin duda alguna, superada. Todos admiten que la evolución psicológica del joven religioso y sus angustias no proceden de ningún tipo de corrupción moral. Analicemos un poquito lo que dice, ¿no? Ustedes saben que es verdad, estos 2 autores, tanto Grisart como de Nifle, influyeron muchísimo en muchos años, durante mucho tiempo, en la Iglesia Católica Romana sobre la imagen que tenían de Lutero. Enemigos estos acérrimos del protestantismo, pues hacen sendas biografías de Lutero, presentándola. Uno, por ejemplo, el dominico Grisart lo presenta a Lutero como alguien corrupto moralmente, que entonces necesita hacer una nueva doctrina para justificar su corrupción moral. Yo les comenté una vez que cuando el cura, mi director espiritual, el cura del colegio católico donde yo asistía, se enteró que yo estaba asistiendo a la iglesia evangélica, me llamó y bueno, me comenzó a decir que Lutero le gustaban las mujeres, a Lutero le gustaba la bebida, beber mucho, y por eso hizo la reforma protestante, ¿no? Como diciendo que Lutero hizo esto para justificar su corrupción moral. Ya hemos visto que en Sajonia, que en la parte de Alemania, más del 90% del clero tenía amantes, vivía con su concubina, y que esto no es solamente que lo he leído en un libro, casi en la mayoría de los libros y en los historiadores esto lo mencionan, por no decir en todos los historiadores mencionan que la mayoría de los curas, de los párrocos y de los obispos vivían con sus concubinas, en épocas de la Reforma Protestante. Así que decir que Lutero hizo una reforma protestante porque era un mujeriego, pues ¿qué necesidad tenía de salirse de la Iglesia Católica Romana? A Lutero se le gustaban las mujeres, y siendo como él era su prior, siendo como él era un teólogo, un catedrático, podría ir sacerdote y monje, porque tenía todo, Lutero era de todo, podría haber tenido las mujeres que quisiera, sin salirse ni un ápice de la Iglesia Católica Romana, porque en su época los demás, la mayoría, la inmensa mayoría del clero, tenía concubina. Así que es una reverenda estupidez decir que Lutero hizo una reforma protestante para justificar su corrupción moral. Es igual que decir Lutero hizo la reforma, como decía este cura
mi director espiritual, porque le gustaba, era un borracho, le gustaba beber. Entonces, oiga, ¿dónde hacen las mejores cervezas? ¿O dónde se hacían las mejores cervezas? En los monasterios. Lutero era monje. Si quería beber buena cerveza, no iba a ser tan tonto de salirse de la Iglesia Católica Romana, donde se hacía la mejor cerveza. Hubiese seguido siendo monje, seguido siendo sacerdote, y podía beber todo lo que quisiera y nadie le iba a decir nada, y tener todas las mujeres que quisiera, porque nadie, absolutamente nadie, en aquella época le iban a decir nada. Entonces queda demostrado la falacia, ¿no?, de este historiador, Grisart, acerca de que la reforma protestante surge de la corrupción moral, que Lutero era un corrupto moralmente. Pero lamentablemente hizo mucho daño, influyó mucho, y hasta el día de hoy muchos siguen repitiendo estas falacias acerca de Lutero. Ahora, el otro autor, Domínico, el otro autor, Grisart, recién dijimos de Nifle, que de Nifle decía que Lutero era un corrupto moralmente. Ahora tenemos al otro autor que influyó muchísimo, es jesuita, Grisart. Él rechazaba la tesis de la corrupción moral, pero insiste en la deformación psicológica de Lutero, proclive a escrúpulos y angustias, obsesionado por el miedo al pecado y al diablo, debido a una inclinación patológica heredada de sus padres. Es decir, si para de Nifle Lutero era un fraile corrompido, para Grisart Lutero era un neurótico, un trastornado psicológicamente, un neurótico, alguien que tenía una deformación psicológica. Y esto también ha afectado muchísimo la imagen de Lutero hasta hoy. Fíjense en ustedes, si no, en el que yo siempre digo, el padre Javier Olivera Rabasi tiene esta concepción. Si ustedes lo han escuchado alguna vez hablando de Lutero, el padre Olivera Rabasi tiene un libro, Luterándonos, acerca de Lutero, donde habla pestes de Lutero. Dice que Lutero era una persona escrupulosa, es decir, una persona que tenía estos trastornos psicológicos y todo tenía miedo, ¿no? Porque si esto es pecado, si lo otro es pecado, entonces era atormentado por estos miedos, por estos escrúpulos. Porque él sigue la línea de este autor que es Grisart, de este jesuita, que dice que Lutero era un trastornado psicológicamente, o que era un neurótico, que sufría de escrúpulos, era una persona escrupulosa. Todo era temor, todo era miedo, que si hago esto es pecado, que si no hago esto es pecado, que si toco aquí es pecado, que si levanto esto un poco más es pecado. Y Javier Olivera Rabasi repite ese argumento y lo vuelca también en su libro Luterándonos. Y lo peor de todo es que que Rabasi, bueno, Rabasi también es medio protestante, porque ya saben ustedes que es tradicionalista, está en contra del Papa Francisco. Pero bueno, Rabasi no es un pelandrusco como yo, él es doctor en historia. Y yo les dije que él manipula la historia. Yo estuve leyendo en la página de él, tiene todo un escrito, una tesis defendiendo a Alejandro VI, que yo siempre hablo de Alejandro VI, del Papa Borgia, uno de los papas más corruptos, si no el papa más corrupto. El ejemplo de un papa corrupto es Alejandro Borgia. Y él lo defiende. Y niega todas las acusaciones que en todos los libros de historia católicos romanos dicen que es verdad la corrupción y la perversión de Alejandro VI. Sin embargo, Rabasi manipula la historia y lo defiende. Y si uno lee la biografía que pone, o bibliografía, porque deberían mencionar muchos autores para defender su tesis, solo menciona uno. Un solo autor que defiende a Alejandro VI, él ese menciona. Todos los demás autores católicos romanos, ya como Martina, ustedes pueden leer en su libro todas las cosas que dice acerca de Alejandro VI, y que son verdad, porque están demostradas, porque están en los registros. Sin embargo, Rabasi manipula la historia porque le cae bien, porque le agrada, para él es el ejemplo del perfecto papa, Alejandro VI, el papa corrupto, que era padre, se acuerda que tuvo 5 hijos, y que es padre de César Borgia, el que inspiró a Maquiavelo para ser el príncipe, aquel déspota, ¿no? Bueno, así como habla perfectamente, maravillosamente, de un corrupto que hizo matar a Savonarola, ¿se acuerdan? Alejandro VI fue el que hizo matar a Savonarola. Bueno,
Ravasi lo exalta hasta lo sumo, Alejandro VI es su ejemplo de papa. Sin embargo, Lutero lo pone como un desquiciado, como un neurótico. Pero sigamos leyendo. Dice este autor, que estamos leyendo ya como Martínez, recuerden ustedes, para nada protestante, dice, pero tras los estudios de Lord, es decir, otros eruditos, investigadores y estudiosos católicos que estudiaron la Reforma, dice, de Lord, Adam y otros, asistimos hoy a una revalorización de Lutero. Todos reconocen en él una profunda religiosidad. Tuvo Lutero una experiencia personal de Dios, una auténtica conciencia del pecado y de la propia nada, de la que se alzaba mediante la adhesión a Jesucristo y la confianza ciega en Él y en su redención. Fíjense lo que está diciendo. Fíjense cómo Ravasi, el padre Ravasi, que dice que Lutero era un neurótico, un escrupuloso, está tomando de cosas que son desfasadas, de historiadores que están desfasados, que han sido ya demostrados que son mentiras. Es decir, tras los estudios más actuales, dice todos, este autor que es antiprotestante, porque este autor no es pro-protestante, ¿no? Si le llama insurgencia o rebelión o revolución a la reforma protestante, es porque no es pro-protestante. Sin embargo, dice, asistimos hoy a una revalorización de Luteros. Todos reconocen en él una profunda religiosidad, no como decían que él era un corrupto moral, que en apariencia era un religioso, pero que todo esto que hizo en la Reforma Protestante lo hizo para justificar su corrupción moral. Y ahora dicen, no, todos los nuevos autores católicos y todos los nuevos investigadores confirman que no es así. Ni era un corrupto, ni era un neurótico. Dice, su vinculación a los místicos alemanes como Taulero, el maestro Eckhart o la imitación de Cristo, ¿no? Ahora no me sale el nombre de Tomás de Kempis. Su vinculación, o sea, la vinculación de Lutero a los místicos alemanes no se explicaría sin un verdadero anhelo de Cristo. A esto se unía en él una gran caridad hacia los pobres. Está hablando de Lutero. Lo que se ha demostrado, la conclusión que han llegado los historiadores ahora. Por otra parte, tenía el agustino, ese Lutero, un carácter fuerte, unilateral, extremoso, exuberante, impulsivo, inclinado más bien a apoderarse de la realidad que a aceptarla humildemente. Esto explica su fuerte tendencia al subjetivismo que le empujaba a una interpretación unilateral de la escritura y le hacía poco dispuesto a aceptar las directrices de cualquiera que se presentase como mediador entre Dios y el hombre. Esta misma riqueza de vida interior explica la fascinación que ejerció sobre todos los que le trataban. El don natural de mando se fundía en él con la irradiación interior, la cordialidad y la sensibilidad hacia los problemas de los otros. Fíjense cómo este autor hace lo que tiene que hacer un verdadero historiador, alguien imparcial, no como hace Ravasi, que te presenta todas las cosas malas. Lutero, un depravado, Lutero era un escrupuloso, Lutero era un psicópata, por así decirlo, ¿no? Te presenta lo peor de Lutero, tomando ya autores que quedaron desfasados, que se ha demostrado que mentían, que no eran equilibrados ni equitativos en su juicio, ¿no? Pero estos nuevos autores, no nuevos de hoy, sino también son del siglo XX lo que están mencionando, pero que con estudios más imparciales, porque después del Concilio Vaticano II hubo un cambio en la mentalidad. Antes era como que los historiadores católicos romanos estaban obligados como a poner lo peor de los protestantes, porque hay que decir que son cismáticos, que son herejes y que se van al infierno, entonces hay que hacerlo a Lutero como un monstruo. Pero acá, a partir del Concilio Vaticano II, los historiadores, me viene a la mente García Villoslada, por ejemplo, que tiene también una excelente obra. García Villoslada era un sacerdote, era experto en la Reforma Protestante, era catedrático de universidad, García Villoslada, y era un experto también en la Reforma Protestante. Él fue, como hablaba el alemán, sabía el alemán, sabía el italiano, el alemán, bueno, era un erudito, Villoslada, investigó en la propia Alemania, bueno, todo, sabía muchísimo acerca de la Reforma y escribió un libro, Lutero, un fraile hambriento de Dios, que hoy se consigue, está en 2 tomos. Lutero, un fraile hambriento de Dios. Lo escribió un católico. Obviamente no aprueba lo que hizo Lutero. Pero García Villoslada dice, Lutero no era un loco, ni era un corrupto, era un genio.
Y García Villoslada, a pesar de que obviamente no está de acuerdo no está, porque creo que murió ya, no estaba de acuerdo con la reforma protestante, sin embargo dice, hay que reconocer que Lutero fue una de las mentes más brillantes del Renacimiento. Lutero fue un genio, lo dice él, García Villoslada, en esa obra, pero te menciona lo bueno, Lutero, y te menciona lo malo. Es decir, lo que tiene que hacer un historiador, no esconde lo bueno para resaltar lo malo, ni esconde lo malo para resaltar lo bueno y hacerlo quedar como era alguien maravilloso. Expone las dos cosas. Por eso, sigue diciendo aquí Giacomo Martina, este historiador, ahora menciona también las cosas malas de Lutero, dice, pero se dejaba llevar por una cólera repentina y explosiva que se traducía en expresiones duras y vulgares, en las mentiras más descaradas, como en el caso de la bigamia otorgada a Felipe de Hesse, que negó luego Lutero en público, y en críticas despiadadas contra sus adversarios, a quienes inundaba con un torrente de invectivas e improperios. Por eso le pusieron el mote de doctor hiperbolicus, el doctor hiperbólico le decían a Lutero. Y continúa diciendo este autor católico que en Lutero había auténtica y profunda religiosidad, tendencia al subjetivismo, autoritarismo y violencia. Estos son algunos de los rasgos esenciales del reformador que explican en parte el enorme influjo que ejerció sobre el espíritu germano y sobre toda la cultura europea. Esto es un historiador que te presenta todo lo bueno de Lutero, te dice, no era un neurótico, un psicópata, estaba bien centrado Lutero, no era un mediocre espiritualmente, era un hombre profundamente espiritual, compasivo, que tenía don de mando, carismático, que atraía a las personas, que sabía explicar bien, que sabía hablar bien, que sabía conquistar a las personas. Era genuino en su espiritualidad, buscaba genuinamente una reforma de la iglesia. Y también te dice las características duras de Lutero, porque es verdad, Lutero era avasallador, ¿no? Y si alguien lo contradecía, pues él apostaba aún más fuerte. Y era duro en sus juicios, ¿no? Cuando alguien se oponía a él, era bastante duro, y su lenguaje, bueno, todos sabemos que a veces era vulgar, pero era el típico sajón, ¿no? El típico hombre alemán. Pero da gusto leer a veces historiadores como estos, que te sacan a luz las mentiras que dice Ravasi acerca de Lutero, porque Ravasi, y me apena porque Ravasi es doctor en historia, pero es increíblemente manipulador de la historia. Sí, por eso digo, olvídense de Ravasi, olvídense de los manipuladores de historias como él. Hay excelentes autores que uno puede ver cómo exponen las dos partes. Este también, Will Durham, estos dos tomos de las Reformas también, bastante equilibrado. Te dice lo bueno de la Iglesia Católica Romana, lo malo de la Iglesia Católica Romana, lo bueno de la Reforma, lo malo de las Reformas, porque siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas malas. Pero esconder lo bueno para resaltar lo malo, para hacer quedar a Lutero como un loco, un desquiciado, un corrupto, y que la reforma protestante todo es negativo, eso ya quedó en el olvido. Ya ese tipo de historiadores ya fueron descatalogados, ya los nuevos autores, los nuevos investigadores han demostrado que todo esto son manipulaciones, falacias, porque antes del Concilio Vaticano II los historiadores católicos romanos como que estaban obligados, a demostrar que Lutero era un hereje, Lutero un corrupto, y toda la reforma protestante era perversa. Yo mismo lo viví porque mi sacerdote, mi director espiritual, el director del colegio, tenía esta mentalidad, me repetía lo mismo, como estos autores que hemos nombrado, me repetía lo mismo. Lutero era un borracho, Lutero era un corrupto, Lutero. Tristemente así han formado los sacerdotes, así se formaron muchos dentro de la Iglesia Católica Romana, pero hoy no tienen excusa, porque hoy las nuevas investigaciones, que no son de hoy, de ahora, del siglo XXI, que no del mismo siglo XX, porque García Villoslada son del siglo XX, y estos que menciono también, no son. Sin embargo, hace tiempo que ya se dejó a un lado estas mentiras que se decían contra Lutero. Hay que reafirmar las dos cosas. Lutero fue un genio. Lutero fue un hombre verdaderamente espiritual. Tenía un carácter difícil, sí. Era una persona que muchas veces se tornaba violenta. No violenta físicamente, ¿no? Como es decir, pero sí verbalmente. Un hombre acostumbrado a las disputas, a los debates y a los duros debates que se daban en esa época. Para nosotros a veces es difícil un poco,
pero sin embargo Lutero tenía una sensibilidad muy grande acerca de la necesidad de las demás personas. Entonces, lo bueno y lo malo. Ahora, por último, quería leerles un poquito, porque dijimos, bueno, ¿cuáles son en realidad las causas de la Reforma Protestante? Este mismo autor, Giacomo Martina, dice que la mayoría de los historiadores hoy coinciden en que no fue la Reforma Protestante la conclusión de la corrupción de la Iglesia Católica Romana, que es verdad que había mucha corrupción y que había una atmósfera que pedía un cambio, ¿no? Que pedía una reforma in capite et in membris, en la cabeza y en los miembros de la Iglesia. Pero Lutero mismo, porque esto también yo lo he escuchado a Rabasi y a otros, tomar este texto que está en las charlas de sobremesa de Lutero. Vamos a ver qué dice Lutero. Lutero dice allí en charlas de sobremesa, en el punto 89, dice: hay que distinguir muy bien entre la doctrina y la vida. Nosotros vivimos mal, como mal viven los papistas. No luchamos contra los papistas a causa de la vida, sino de la doctrina. Hus y Wycliffe no se dieron cuenta de esto y solo atacaron la conducta de los papistas. Personalmente no digo nada particular sobre su forma de vivir, sino sobre la doctrina. Todo radica en la palabra, en esa palabra que el Papa nos ha robado, falseado y embadurnado para transmitirla desfigurada a la Iglesia. Con esta estrategia he combatido contra el Papa y le he vencido, probando que yo enseño la verdad, que mi doctrina es divina y cristiana y la suya, al contrario, no tiene nada de cristiana y es diabólica. Aunque nuestro comportamiento externo sea algo más piadoso que el de los papistas, sin embargo, no quiero exprimir este argumento de forma especial. Quiero reducirme solo a la doctrina. Y esto es lo que acabará acogotando al Papa. Después dice en el punto 90 del mismo Lutero, en sus charlas de sobremesa: el motivo principal por el que ha atacado el papado estriba en que el Papa se vanagloriaba de ser la cabeza de la Iglesia y condenaba a cuantos rehusaban someterse a su autoridad y a su poder. Pretendía y afirmaba que, aunque Cristo fuese la cabeza de la Iglesia, también había que aceptar una cabeza visible en la tierra, lo que hubiera aceptado yo de buen grado si él hubiera enseñado el Evangelio puro y limpio, en vez de enseñar futilidades humanas, mentiras y asnales pedorreras. Ahí le salió el luterito de adentro. Además, usurpó el poder sobre la Iglesia Sagrada, sobre la Escritura Santa y sobre la Palabra de Dios. Esto lo dice Lutero en charlas sobre la mesa. Yo he oído decir, el motivo de la Reforma Protestante de Lutero no fue atacar la vida y la costumbre y la corrupción de la Iglesia, sino la doctrina. Sí, hay algo de cierto. Lo dice también este historiador y lo dice el propio Lutero. ¿Pero qué doctrina? Porque ellos te dicen, no, Lutero quería atacar la doctrina, porque Lutero se dedicó a atacar la doctrina, la santa doctrina de la Iglesia. Y ahí es donde mienten, porque Lutero no atacaba la doctrina de la Iglesia, sino la doctrina del papado, y él lo aclara bien. Dice, yo no ataco la vida, porque nosotros vivimos tan mal como los papistas. Obviamente, no se ponía Lutero como ejemplo, ni a los protestantes como ejemplo de algo superior. Somos todos seres humanos, nosotros no vivimos mejor que ellos. O sea, yo no ataco al Papa por su vida, ni ataco a la Iglesia Católica Romana en sí. Yo ataco la doctrina, pero a la doctrina del Papa, a la doctrina papista. Esa es la doctrina que atacaba Lutero. Porque los católicos romanos, yo lo he escuchado a Rabasi, lo he escuchado a otros, y dicen, no, Lutero atacaba la doctrina. O sea, Lutero no atacó la doctrina de la Trinidad, no atacó las doctrinas cristológicas. O sea, Lutero no atacó las doctrinas cristianas fundamentales, no atacó el credo. Lutero no atacó nunca el credo. O sea, lo que Lutero atacaba, la doctrina que Lutero atacaba, era la doctrina papista, en la cual él se constituía en cabeza visible de la Iglesia, el Papa, y disponía, ahora voy a sacar a personas del purgatorio. ¿Cómo las voy a sacar? Por medio de la venta de indulgencias, porque esto es la verdad, esto es así. O sea, la Iglesia, por medio de los méritos de Cristo y por medio de los méritos de los santos, por ese depósito de la Iglesia de méritos, puede aplicarlos en favor de las almas de los difuntos que están allí en el purgatorio. Entonces el Papa dice, bueno, lo vamos a hacer, vamos a librar a las personas del purgatorio. ¿Cómo? Pues compre su indulgencia.
Y Lutero le decía, pues ahora y ahora, ¿eso qué? O sea, si tienes tanta misericordia, si tienes el poder de sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no las sacas por amor? ¿Por qué las sacas por dinero? Es decir, esa era la doctrina que atacaba Lutero. Lutero no atacó la cristología, no atacó ninguna de las doctrinas que se establecieron en los concilios. Lutero no atacó la Trinidad, las doctrinas de la Trinidad, no atacó las doctrinas del credo. Lutero atacó la doctrina, sí, la doctrina papista, la que ponía al Papa por encima de todos, la que ponía al Papa que vendía y compraba y vendía los cargos eclesiásticos. ¿Pero cómo es eso? O sea, ¿tú quieres ser obispo? Bueno, págame. ¿Tú quieres ser arzobispo? Sí, 24.000 ducados. Una vez que te mueras, eso me vuelve a mí, yo lo vuelvo a revender, y ahora el primer año me tienes que dar la mitad de todo lo que te ingresa, y claro, entonces y así iban presionando, porque ¿de dónde sacaban el que era obispo, arzobispo? ¿De dónde sacaba dinero? Sacaba dinero de todo lo que manejaba, de todo lo que le cobraba a los fieles, de todo lo que manejaban ellos, de los territorios que alquilaban, de las propiedades que tenían, o igual que los abades. ¿De dónde sacaban el dinero? Los abades que tenían sus campos alquilados o tenían obreros trabajando, pues ya sean en la fabricación de cerveza, en la viña, en la fabricación de esto, de aquello, en sus grandes latifundios. Y si el Papa presionaba a estos puestos eclesiásticos para que le diesen más dinero, porque cada vez necesitaba más dinero para mantener esa corte opulenta que tenían y que fue creciendo a medida a partir de los papas del Renacimiento, esto se va multiplicando la curia, se va haciendo más principesca y cada vez exigiendo más dinero. Y bueno, y así, el de arriba va presionando el de abajo, y hasta el último, que era el más pisoteado, que era el pobre, el laico, el fiel, el feligrés. Entonces esa es la doctrina que atacaba Lutero. Lutero no atacó el credo, no atacó la doctrina de la Trinidad, no atacaba las doctrinas fundamentales, como dicen aquí. Siempre que critica a Lutero, Rabasi o algunos de los apologistas católicos romanos, Lutero dice, no, yo no estoy atacando la vida del Papa ni la vida de los papistas, yo ataco su doctrina. Ah, pero cuidado, ¿qué doctrina? Pues la doctrina papista, no la doctrina de la Iglesia, la doctrina papista, esa doctrina que los constituye a él, como leímos, que decían que se merecía la misma reverencia que la Virgen y los santos, porque el Papa estaba por encima de los ángeles, como había dicho Inocencio III también, que el Papa estaba por encima de todos, por encima de todos los hombres, por debajo de Dios, pero por encima de todos los hombres. O Bonifacio VIII, que decía a finales del siglo XIII que el que no estaba sujeto al Papa, o sea, así, el que no se sujetaba al Papa y obedecía al Papa y se sometía al Papa, no podía ser salvo. Y así como vemos, y luego, como mencionamos aquí en el siglo XIV, que merecía la reverencia igual que la Virgen y los santos, porque el Papa estaba por encima de los ángeles. O sea, esa es la doctrina papista que atacaba Lutero. Lutero quería reformar la Iglesia. Lutero no atacó las doctrinas. Les vuelvo a recordar, porque los apologistas católicos romanos son extremadamente anacrónicos, porque les conviene serlo, porque la mayoría de ellos solo les interesa manipular la historia para beneficio propio, como hace Rabasi, y no exponer la verdad en todas sus aristas, en todas sus perspectivas. Muchas cosas que hoy creen los católicos romanos, yo lo dije en el vídeo anterior, estaban abiertas a la discusión, al diálogo, al debate, todavía no se había dogmatizado. En cuestión del canon, si bien se utilizaban los deuterocanónicos, recordemos que no querían tocar. La Iglesia Católica Romana nunca pretendió tocar el tema del canon. ¿Por qué? Porque tenía dos gigantes que estaban opuestos. Por un lado tenía a San Agustín, que decía, los deuterocanónicos son inspirados, tienen que estar en la Biblia, y por otro lado tenían al gran Jerónimo, el que había hecho la Vulgata. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Por orden del Papa Dámaso. Había hecho una buena traducción al latín de los escritos de la Biblia, pero San Jerónimo decía, no, los deuterocanónicos no son inspirados, nosotros tenemos que tener el canon corto. Y entonces así se mantuvo esto, porque hasta el Concilio de Trento, ellos decían, si nos ponemos del lado de Agustín, le estamos dando la espalda a San Jerónimo, que es un gigante, y si nos ponemos del lado de San Jerónimo, le estamos dando la espalda a San Agustín, que es otro gigante nuestro. Entonces, no querían tocar las cosas. El canon estaba ahí siempre en debate porque no querían tomar una posición definida. Y en cuanto, por ejemplo, a las obras, a la justificación, todas estas cosas todavía no se habían dogmatizado. La mayoría de las cosas que creen los católicos romanos hoy se definieron, se dogmatizaron
fuertemente en el Concilio de Trento, pero muchas otras. Pero en la época de Lutero estaba abierto, esto se podía debatir, se podía hacer un concilio, se podía llegar a un acuerdo. O sea que Lutero no es que estaba atacando una doctrina de la Iglesia Católica Romana, porque todavía no estaba dogmatizado. Había distintas posturas. Recordemos que hubo muchos dentro de la Iglesia Católica que estaban a favor de Lutero, aún en el Concilio de Trento. Había algunos teólogos muy importantes que decían, no, a ver, en esto Lutero tiene razón. Es decir, porque esos temas todavía podían ser debatidos, porque eran susceptibles de ser debatidos, porque aún no se habían dogmatizado. Entonces Lutero no atacó la doctrina de la Iglesia. Tampoco atacaba la vida de los papistas, no fue por esta vida corrupta de los papas, del Renacimiento. Todo influyó a crear una atmósfera. Recordemos que se levantaron personas como Savonarola, pero Savonarola no tocó nada en cuanto a doctrina. Savonarola sí atacaba directamente la vida de Alejandro VI, del Papa Borgia. Luego Wycliffe, John Hus o Juan Hus, ellos también atacaban ciertas cosas, pero Lutero dice, yo no voy a atacar la vida del Papa, ni la vida de los papistas, ni esta corrupción. Obviamente que le motivó, porque vimos que lo que le motiva a salir a la palestra y lo que hace famoso Lutero, lo lanza en esta reforma, es precisamente el tema de las indulgencias. Pero las indulgencias, les repito, era una doctrina papista. Eso es lo que él ataca. No ataca la vida del Papa ni la corrupción, sino que él ataca la doctrina del Papa. Las indulgencias eran una doctrina papista. Y Lutero dice, yo no ataco la vida, ataco las doctrinas. Pues estas doctrinas del Papa, por las cuales él se arrogaba el poder de sacar almas del purgatorio por medio de dinero, o de la venta, compra y venta de cargos eclesiásticos, o de estos juegos políticos a los cuales se presentaba el Papa. Entonces, todos estos son los motivos que llevaron indefectiblemente e irremediablemente a la Reforma Protestante del siglo XVI. Yo he querido tocar así distintos puntos para no ser cansador y monotemático, un poquito acerca de cómo era la Iglesia en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, la vida de Lutero y qué opinan los nuevos historiadores acerca de esta nueva perspectiva que hay acerca de Lutero. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.